Soy Salomón, el hijo del gran rey David y la mujer que conoces como Betsabé. Pero mi ascenso al trono no fue un camino fácil, y ciertamente no estaba libre de desafíos y rivalidades. Desde el principio, mi lugar en la historia fue marcado por la voluntad de Dios, pero también por las intrigas y conflictos que surgieron dentro de mi propia familia. Mi padre, David, era un rey poderoso, pero su reinado no estuvo libre de problemas. De todos sus hijos, fue mi medio hermano Adonías quien primero intentó tomar el trono para sí. Creía que, por ser mayor, el trono le pertenecía. Adonías reunió apoyos, convocó banquetes y proclamó su derecho a ser el próximo rey de Israel. Pero Dios tenía otros planes. Desde antes de mi nacimiento, el Señor había elegido un camino diferente para mí, y mi madre, Betsabé, lo sabía bien. Mi madre, una mujer sabia y fuerte, jugó un papel clave en asegurar que la promesa de Dios se cumpliera. Junto con el profeta Natán, se acercó a mi padre en sus últimos días para recordarle que había sido Dios quien me eligió para ser el sucesor. David, a pesar de su avanzada edad y debilidad, confirmó su respaldo. Fue en ese momento cuando la historia cambió a mi favor. Con el respaldo de mi padre y la bendición del Señor, fui ungido como rey, siguiendo una antigua tradición que señalaba la legitimidad del elegido. La ceremonia fue solemne y majestuosa, un recordatorio para todos en Israel de que mi ascenso no fue obra de maquinaciones humanas, sino del plan divino. Mientras Adonías trataba de consolidar su poder, yo fui coronado públicamente, y el pueblo, al escuchar el sonido de las trompetas y los gritos de alegría, supo que un nuevo rey había sido puesto en el trono. Este no era solo el inicio de mi reinado, sino también el cumplimiento de una promesa divina. Pero con este poder, venía también una gran responsabilidad. Necesitaba más que la bendición de mi padre y el respaldo del pueblo. Sabía que gobernar Israel requería algo más profundo, una sabiduría que trascendiera el entendimiento humano. Este pensamiento me llevó a Gabaón, donde una experiencia transformadora cambiaría para siempre mi vida y la historia de mi reinado. Después de mi coronación, entendí que gobernar Israel no sería tarea fácil. Mi padre, David, había sido un rey guerrero, guiado por su valentía y su relación con Dios. Yo, sin embargo, sabía que mi reinado necesitaría más que fuerza militar. Sería un tiempo de paz, pero también de decisiones difíciles. Y la única manera de gobernar con justicia era obtener la sabiduría que solo podía venir de lo alto. Con esta necesidad en mente, viajé a Gabaón, un lugar sagrado donde se encontraba el altar más importante de Israel. Allí, decidí ofrecer a Dios 1000 holocaustos. No fue un simple acto ritual, sino un sacrificio lleno de devoción y humildad. Sabía que el favor de Dios era esencial para mi reinado, y en ese altar, derramé mi corazón, pidiéndole que me guiara en esta nueva responsabilidad. Esa misma noche, después de los sacrificios, algo extraordinario ocurrió. Dios se me apareció en un sueño. Fue un momento de asombro y reverencia. El Señor, en su infinita gracia, me hizo una oferta que pocos en la historia han recibido: pide lo que quieras, y te lo daré. En ese instante, cualquier cosa estaba a mi alcance. Riquezas, poder, la derrota de mis enemigos. Pero sentía que todo eso era insignificante comparado con la responsabilidad de gobernar a su pueblo. Así que, con humildad, respondí: Señor, tu siervo es solo un joven, y no sé cómo gobernar. Dame, por lo tanto, un corazón sabio y entendimiento para discernir entre el bien y el mal, para poder gobernar a tu pueblo con justicia. Fue una petición que reflejaba no solo mi temor de fallar, sino mi profundo deseo de ser un rey justo. Dios se complació con mi respuesta. No solo me concedió sabiduría, sino que también, como muestra de su bondad, me otorgó riquezas y honor como ningún otro rey antes de mí. Me prometió que no solo sería sabio,
sino que sería conocido en todo el mundo por mi justicia y discernimiento. Y si caminaba en sus caminos, me bendeciría con una larga vida. Cuando desperté, supe que mi vida había cambiado para siempre. No era solo el joven hijo de David, ahora era el rey con la sabiduría de Dios, capaz de discernir el corazón humano y gobernar con justicia. Regresé a Jerusalén, lleno de gratitud y con la convicción de que, con la sabiduría de Dios, podría guiar a Israel hacia un futuro próspero y pacífico. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que esta sabiduría fuera puesta a prueba en uno de los casos más famosos de mi reinado, un juicio que resonaría en todo Israel y más allá. Poco después de recibir la sabiduría divina, mi capacidad para gobernar fue puesta a prueba de una manera inesperada y dramática. El caso que llegó a mi corte fue uno que atrapó la atención de toda la nación, y el juicio que pronuncié en ese día no solo consolidó mi reputación como un rey sabio, sino que también demostró el poder de la sabiduría que Dios me había otorgado. Dos mujeres llegaron ante mí, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé. Ambas eran prostitutas, y sus historias eran similares, vivían juntas y ambas habían dado luz con solo días de diferencia. Sin embargo, una de ellas perdió a su hijo en la noche cuando accidentalmente lo asfixió. En la desesperación de su pérdida, cambió su bebé muerto por el hijo vivo de la otra mujer mientras ésta dormía. A la mañana siguiente, cuando la verdadera madre despertó, descubrió que el niño muerto no era el suyo, y se dio cuenta de lo que había sucedido. Las dos mujeres discutieron acaloradamente ante mí, cada una alegando ser la madre del niño vivo. El caso parecía imposible de resolver. No había testigos, no había pruebas físicas. Solo la palabra de una mujer contra la de la otra. Pero en ese momento, la sabiduría que Dios me había otorgado comenzó a guiar mis pensamientos. Sabía que no podía basar mi decisión en lo que decían, sino en lo que harían. Ordené que trajeran una espada y declaré que el niño sería dividido en dos, y cada mujer recibiría una mitad. Mi decreto era tan radical como sorpresivo, pero no esperaba que el niño fuera cortado en realidad. Estaba buscando la verdad que residía en el corazón de cada mujer. Al escuchar mi orden, una de las mujeres, con un grito desgarrador, suplicó que le dieran el bebé a la otra. Por favor, no lo maten. Que ella lo tenga. La otra mujer, sin embargo, aceptó fríamente la decisión, diciendo que estaba bien dividir al niño. Fue entonces cuando supe quién era la verdadera madre. Una madre de verdad preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. Ordené que el niño fuera entregado a la mujer que había mostrado compasión, la verdadera madre. En ese momento, la corte se llenó de murmullos de asombro. Todos los presentes comprendieron la profundidad de mi juicio. Había revelado la verdad sin necesidad de pruebas materiales, solo observando las reacciones emocionales y el amor genuino de una madre. La noticia de este juicio se esparció rápidamente por todo Israel y más allá. El pueblo escuchó sobre la sabiduría con la que resolví este difícil caso, y mi reputación como un rey justo y sabio se consolidó. La gente no solo me respetaba, sino que confiaba en mi capacidad para gobernar con discernimiento. Pero este juicio fue solo el comienzo. Mi fama no se debía solo a la justicia que impartía en casos individuales, sino también a mi visión de llevar a Israel a una era de prosperidad. Y con esa visión, un proyecto monumental comenzó a tomar forma en mi mente, la construcción del gran templo de Jerusalén, el cual sería mi mayor logro y el mayor símbolo de la presencia de Dios entre nosotros. Uno de los sueños más grandes de mi padre, David, había sido construir una casa permanente para el Señor, un lugar donde el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, pudiera descansar. Sin embargo, Dios le dejó claro que esa tarea no sería para él, un rey guerrero que había derramado sangre en batalla, sino para mí, su hijo. Esta responsabilidad pesaba sobre mis hombros, y supe que debía hacer todo lo posible para cumplirla de manera digna y gloriosa.
El gran templo de Jerusalén no sería solo una obra arquitectónica, sería el corazón espiritual de Israel. Cada piedra, cada detalle, debía reflejar la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Comencé a planificar meticulosamente cada aspecto del proyecto, consciente de que este templo sería recordado por generaciones. Pero no podía hacerlo solo. Sabía que necesitaría los mejores materiales y la mejor mano de obra disponible. Aquí es donde la alianza con Hiram, rey de Tiro, resultó fundamental. Hiram había sido amigo y aliado de mi padre, y mantuvimos esa relación diplomática. Sabía que su pueblo, los fenicios, eran maestros en la construcción naval y trabajaban con los mejores cedros del Líbano. Le envié una carta solicitando su ayuda, y él accedió de buena gana, enviando no solo madera de cedro y ciprés, sino también obreros expertos en talla de piedra y carpintería. Con la ayuda de los materiales de Tiro, y los miles de obreros israelitas y extranjeros que trabajaban bajo mi supervisión, la construcción del templo comenzó. Durante 7 años, el pueblo vio cómo el templo tomaba forma en la cima del monte Meraíe, donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Las piedras que se usaron eran gigantescas y se cortaron en las canteras sin el ruido de herramientas metálicas en el lugar de la construcción, en respeto a la santidad de la obra. El templo estaba compuesto por varias partes: el vestíbulo, el santo lugar, y el lugar santísimo, donde se colocaría el arca del pacto. Cada detalle fue elaborado con cuidado. Las paredes interiores se revestieron de oro puro, y las puertas y cortinas fueron tejidas con colores ricos. Incluso los querubines tallados que cubrían el arca del pacto eran de oro. Nada se dejó al azar, cada medida y cada decoración tenía un propósito divino. Finalmente, llegó el día de la dedicación. Todo Israel se reunió en Jerusalén para presenciar este momento histórico. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto desde la ciudad de David hasta el templo, y la colocaron en el lugar santísimo. Cuando la nube de la gloria de Dios llenó el templo, todos los presentes cayeron postrados. Era un recordatorio de que este lugar no era solo de piedra y oro, era la morada del Señor entre su pueblo. En mi discurso de dedicación, oré fervientemente a Dios, pidiéndole que este templo fuera un lugar donde las oraciones de los israelitas y de los extranjeros fueran escuchadas. Sabía que el templo no podía contener la inmensidad de Dios, pero era un lugar donde su nombre habitaría, y donde su presencia sería palpable. Con el templo terminado, me llenaba de orgullo saber que había cumplido el mandato divino que mi padre no pudo llevar a cabo. Este templo no solo sería mi mayor logro, sino el símbolo de la prosperidad y la paz de mi reino. Sin embargo, aunque mi fama y riqueza crecían, y el reino de Israel florecía, el desafío más grande aún estaba por venir: mantenerme fiel al Dios que me había dado todo, a pesar de las tentaciones y las influencias extranjeras que comenzarían a infiltrarse en mi vida. Mi reinado alcanzó una gloria que ningún otro rey de Israel había visto antes. Con el templo construido y la paz asentada en todo el territorio, Israel se convirtió en el centro de una época de prosperidad sin precedentes. Este no fue solo un tiempo de estabilidad, sino de expansión económica y cultural. Cada rincón de mi reino, desde las fértiles tierras del norte hasta el árido sur, florecía bajo la bendición de Dios. El reino de Israel estaba en su apogeo. No solo era un pueblo fuerte en lo militar, sino también en lo comercial. Nuestras relaciones diplomáticas con las naciones vecinas trajeron riquezas y alianzas que fortalecieron nuestra posición en el escenario internacional. Mi alianza con Hiram de Tiro continuó, y a través de nuestras rutas comerciales, los productos de Israel llegaban a lugares tan lejanos como Egipto y Fenicia. Los barcos israelitas surcaban los mares, trayendo tesoros exóticos, marfil, oro, especias y maderas preciosas. A cambio, exportábamos productos agrícolas, textiles y manufacturas, lo que generaba un flujo constante de ingresos que llenaba los tesoros del reino. Pero más allá de la